1832, Revolución Visual. Quiero comenzar utilizando la adecuación a una frase que leímos y escuchamos reiteradamente durante algunos años, dicha por nuestras hermanas y nuestros hermanos indígenas mayas de Chiapas, los mismos que desde el año 1994 nos han demostrado que la autonomía se construye día con día, que es un proceso largo y doloroso, pero posible y lleno de satisfacciones. Por mi voz habla la voz de las mujeres y hombres del Sublevarte Colectivo, que inició su historia como una radio pirata en el año rebelde de 1999, en el contexto de la huelga estudiantil, una de las más largas de la historia de México, y que contuvo las reformas neoliberales que pretendían despojar a la Universidad Nacional Autónoma de México de su carácter público y gratuito. Sublevarte Colectivo, la persistencia de muchos sueños. Todo empieza con una huelga. Para hablar del proceso que ha vivido el Sublevarte Colectivo y su relación con los movimientos sociales, de acompañamiento y, en otros casos, detonador de espacios de convergencia y creación colectiva, es necesario situar el tiempo y espacio en el que se desarrollaron dichos procesos. Es fácil situar el contexto de conflicto en el que se forma el grupo, la huelga estudiantil de la UNAM del año 1999. ¿Por qué es tan importante contextualizar? Porque en ese año en México y el mundo sucedieron acontecimientos que son importantes para la historia contemporánea. La huelga estudiantil, que inició el 20 de abril, tuvo como características principales la participación asamblearia y representativa de estudiantes de casi todas las escuelas de la UNAM, colegios de ciencias y humanidades, preparatorias, incluyendo el nivel de iniciación universitaria, facultades, escuelas nacionales y de algunos posgrados de la máxima casa de estudios de México. Este aspecto es relevante en el plano organizativo, ya que tiene, entre otros factores, una relación directa con las experiencias previas de muchos de los activistas comprometidos en el sostén de la huelga, la visita y experiencia de trabajo en comunidades zapatistas. A raíz del surgimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el 1 de enero de 1994, muchos simpatizantes y activistas de izquierda encontraron en el levantamiento armado de los indígenas chapanecos la respuesta a la frustración, enojo y hastío que en ese entonces se vivía y ahora mismo se vive con más intensidad, generados por la situación asfixiante en la que el gobierno nos tenía y tiene a la mayoría de los ciudadanos de este país. Fue impresionante ver a nuestros hermanos indígenas armados, en algunos casos con rifles de palo, enfrentando al gobierno y sus estructuras de poder, reclamando su derecho a ser reconocidos y respetados, su derecho a participar en las decisiones para el bien de sus comunidades y sobre todo diciéndonos a todos, nunca más un México sin nosotros. Acusamos de recibido la parte del mensaje que nos tocaba. En los primeros meses del año 1999 se comenzaban a escuchar los rumores de que existía, por parte de las autoridades universitarias, la intención de modificar el Reglamento General de Pagos, para que las erogaciones que la comunidad universitaria tenía que hacer por conceptos de inscripción, cuota semestral y servicios, entre otras, adquirieran el carácter de obligatorias. Ante la imposición aprobada por el Consejo Universitario el 15 de marzo, los estudiantes de la mayoría de las escuelas iniciamos un movimiento en contra de esa reforma que terminó en la toma de instalaciones el primer minuto del 20 de abril de 1999. En nuestro caso, en la Escuela Nacional de Artes Plásticas, fuimos un poco lentos y lo hicimos la noche del 20, ya casi siendo el 21. A partir del primer momento en el que la bandera rojinegra cayó encima de las letras doradas del ENAP, nuestra realidad cambió y comenzó una de las experiencias de vida más fuertes que aún no termina. La ENAP estaba en huelga y muchos de nosotros no sabíamos qué significaba eso. Sin embargo, como estudiantes de la Escuela de Artes, teníamos la responsabilidad de generar gráfica e imágenes para un movimiento que no sabíamos lo que implicaba. Iniciamos conformando comisiones de todos los que habían estado en experiencias similares, como la huelga del CEU de 1986, la de los SHs en el 95, o en experiencias organizativas de otra índole, nos aconsejaban que era mejor para el movimiento. Comisión de seguridad, de cocina, de organización, de brigadeo, de comunicación, de prensa y propaganda, etcétera, etcétera, etcétera. Sin duda, por nuestro perfil e interés en el diseño gráfico, la comunicación gráfica, las artes visuales o el diseño y la comunicación visual, que eran las licenciaturas que en ese momento se impartían en la ENAP,
todo indicaba que las comisiones de comunicación, de prensa y propaganda serían las más nutridas. No recuerdo si fue así. Lo que recuerdo es que días después, cuando algunos compañeros intentaron tener acceso a la máquina de offset que existía dentro de las instalaciones de la escuela, se llevaron una desagradable sorpresa. La máquina de offset estaba incompleta. Las autoridades le habían quitado las piezas. Preparados ante la inminente amenaza de que se daría un paro en la UNAM y con la colaboración de nuestro retraso de un día en estallar el paro en la ENAP, los directivos tomaron la atinada decisión, nefasta para nosotros, de desmantelar una de las armas más poderosas de comunicación a la que podíamos tener acceso, la imprenta. Sin embargo, esa victoria de ellos no fue un total impedimento para que la producción de imágenes se realizara. Si bien la Comisión de Prensa y Propaganda no tenía una forma masiva de incidir, sí existía la posibilidad de trabajar de forma coordinada con el resto de las escuelas y, sobre todo, las facultades dentro de la ciudad universitaria, en especial con la Facultad de Ciencias, que era donde se situaba la Comisión de Prensa y Propaganda central del movimiento. Al principio, en el primer mes de huelga, se intentó generar los diseños de carteles y volantes del movimiento desde el ENAP. Sin embargo, la distancia y el tiempo para ir al campus fueron un obstáculo que, a la postre, no tuvimos la capacidad de sortear. También la dinámica reactiva urgente en la que los medios masivos de comunicación metieron al movimiento, con su discurso deslegitimando y criminalizando a los estudiantes en paro, obligaron a que la Comisión de Prensa y Propaganda Central asumiera la tarea de contrarrestar ese ataque. En ese momento, la necesidad de material que explicaba la razón de nuestro movimiento implicaba la impresión de miles de carteles y volantes, y era una condición que la ENAP no se podía cumplir. Esos factores hicieron que en la ENAP se viviera una huelga aislada del resto de las escuelas. La Escuela de Artes, en las condiciones en las que se encontraba, generó su propia dinámica, no solo organizativa, sino también de producción visual. Los estudiantes comenzamos a agruparnos por experiencias o técnicas de reproducción ya conocidas y controladas. Los que trabajaban en grabado, serigrafía, pintura, muy pocos que tenían acceso a computadoras y aplicaciones de diseño, fotocopias, plantillas y combinaciones de estas, fueron las herramientas en su mayoría artesanales que utilizamos e iniciamos campañas de contrainformación. Poco a poco los grupos de trabajo generaron discursos y mensajes de buen contenido crítico y estético que resultaban atractivos para el resto del movimiento, pero que no llegaba a ser masivo. La batuta en cuanto a la masividad la mantenía la Facultad de Ciencias. Así transcurrieron más de 6 meses de producciones pequeñas en todos los formatos que las condiciones nos lo permitieron. Experimentamos con las técnicas, las superficies, muros, playeras, mantas, mobiliario. Nuestra propia piel comenzó a modificarse al ritmo de la huelga del fin del mundo. La propaganda que recibíamos por parte de la Comisión Central se distribuía y pegaba, pero no lográbamos sacarla toda. Para no desperdiciar ese material, a un compañero nuestro, miembro en los inicios del COLEC, se le ocurrió una idea genial: generar mosaicos pintados a mano, al reverso de los carteles de las marchas que no pegábamos en las calles, hechos con acrílico, stencil, rótulos o cualquier otro recurso gráfico que tuviéramos a la mano. Generamos carteles de gran formato que, eso sí, salíamos a pegar a las calles con verdadero gusto. A este recurso propagandístico, cercano a lo que hacían los pegadores de carteles de luchas, sonideros, rock urbano, música norteña y grupera, nosotros lo bautizamos como cartel extreme. Ya con la técnica controlada, el cartel extreme se convirtió en el sello distintivo de la ENAP, además de esténciles, playeras, botones, carteles en serigrafía, mantas únicas y una que otra acción virtual en internet. Las técnicas de reproducción artesanales, que en términos curriculares están reservadas al conocimiento y completo control de los artistas visuales, adquirieron una nueva dimensión con los recursos del diseño y la comunicación gráfica. Las separaciones entre estudiantes, que hasta ese momento eran naturales, poco a poco se fueron eliminando, hasta que llegó la radio. En el último trimestre del movimiento, la radio ya era una realidad en la huelga universitaria. La que huelga radio, instalada en la Facultad de Ingeniería y posteriormente en la de Ciencias en CU, transmitía por la frecuencia modulada de la Ciudad Monstruo. Había compañeros dentro del Consejo de Huelga del ENAP que tenían experiencia previa en radios piratas. Aquí hago un paréntesis. Utilizo el término piratas y no comunitarias o medios libres, como ahora se les llama, para molestar a las buenas conciencias que nunca han aceptado la reivindicación que los propios medios, como el nuestro, en los 90 y principios de los 2000, utilizábamos para definirnos a nosotros mismos. Cierro el paréntesis.
Con esas prácticas previas y con la posibilidad de adquirir un transmisor de radio donado por Free Radio Berkeley, la idea de la radio comenzó a materializarse en la ENAP. El proceso fue rápido, ya que en 2 meses la radio en la ENAP comenzaba sus pruebas de transmisión. El nuevo medio se convirtió en el espacio donde los grupos de trabajo aislados se unieron para formar un objetivo común, por el cual se esforzaron y buscaron consolidar la apuesta del Consejo de Huelga de la ENAP hacia el movimiento y el entorno inmediato a la escuela. Sublevarte Radio 102.9 está al aire. Lo que antes fue la visibilización del movimiento estudiantil, ahora se convertía en el posicionamiento de nuestra radio. En noviembre y diciembre de 1999, el trabajo de la mayoría era para la radio. El plan era lanzar la frecuencia y comenzar transmisiones en forma el 1 de enero de 2000. A pesar de lo atropellado y difícil que fue mantener una barra programática, la radio se mantuvo viva y vigente. Con los errores en la transmisión, en locución, promoción, mantenimiento, etcétera, propios de nuestra inexperiencia, Sublevarte Radio tuvo 1 mes y 1 semana al aire. A las 6:35 de la mañana del domingo 6 de febrero del año 2000, 2.260 elementos de la Policía Federal Preventiva, al mando del almirante Wilfrido Robledo, llegan al auditorio Che Guevara de la Facultad de Filosofía y Letras. Cuerpos de élite y paracaidistas de la PFP con pasamontañas, chalecos antibalas y cascos de campaña aprenden al Pleno del Consejo General de Huelga, el CGH, cuyos miembros levantan sus brazos haciendo la V de la victoria con sus manos. Después levantan una bandera nacional y cantan el himno de la alegría. El operativo tiene una cobertura en vivo de las empresas Televisa, TV Azteca y Radio Red. La Escuela Nacional de Artes Plásticas no es ocupada por la PFP sino hasta el 8 de febrero, acorde al desfase en el inicio. El fin de la huelga en artes plásticas llega 2 días después. Ellos fueron más lentos que nosotros. Segunda parte. Todo sigue en movimiento. Después del shock que representó para muchos de nosotros la conclusión violenta de la huelga en la universidad, el acomodo de la realidad cotidiana se tornó complicado. Sin embargo, nuestra defensa de la educación pública y gratuita continuaba. Otros acontecimientos en la escena política nacional descentralizaban la atención que hasta ese momento había ocupado la totalidad de nuestra energía. Los reclamos por liberar a nuestras compañeras y compañeros presos se combinaron con la disputa presidencial a la que acudimos con una transmisión conjunta con la que huelga el 1 de diciembre del año 2000 y que nombramos Radio Anáhuac. Esa mancuerna con la única radio libre y autónoma que sobrevive después de 14 años nos llevó a hacer la cobertura de la Marcha del Color de la Tierra en 2001, a asumir la responsabilidad colectiva del Centro Independiente de Medios, el Indie Media México, para realizar la cobertura de las manifestaciones en las calles de Monterrey en la protesta contra la globalización y la cumbre sobre la financiación del desarrollo, un evento auspiciado por la ONU en 2002. En ese momento, varios de los que estuvimos en la huelga universitaria terminábamos o estábamos a punto de terminar nuestra etapa como estudiantes de licenciatura. Los caminos de cada uno comenzaron a separarse, pero no nuestra convicción y disposición a trabajar al lado de los movimientos sociales que no cesaban. Así, con los antecedentes de haber realizado trabajo político, gráfico y comunicacional, desde las caravanas de solidaridad con los zapatistas, la huelga universitaria y la guerrilla radio, varios integrantes del colectivo comenzamos nuestra trayectoria profesional en un estudio de diseño al que llamamos Rizoma Studio. En el Rizoma, hacia el año 2004, lanzamos varias convocatorias a nuestros compañeros de lucha para diseñar carteles e imágenes que publicamos como galerías en línea. El Día de Muertos mexicano, la no reelección del expresidente gringo George Bush, los exvotos y la imagen de Zapata fueron los temas que se desarrollaron. Ese ejercicio sirvió como primer acercamiento después de haber abandonado el espacio seguro del ENAP y como reconocimiento de nuestra capacidad para trabajar de forma colectiva nuevamente. Para el año 2005, reagrupados como Colectivo Sublevarte, situamos nuestro centro de operaciones en las instalaciones de la Escuela de Cultura Popular Mártires del 68. Desde ahí trabajamos en proyectos y exposiciones temáticas como la del Día Internacional de los Pueblos Indios,
exhibida en el Delta College y la University of the Pacific en California, en los Estados Unidos, que combinamos con una extensa producción de archivos para esténciles y stickers. En ese momento, nuestro trabajo servía para reforzar gráficamente temáticas y movimientos sociales específicos. Así, dando respuesta a una nueva convocatoria del EZLN en la coyuntura de la sexta declaración de la Selva Lacandona, la que dio como resultado la otra campaña, nos aliamos con grupos de afinidad y algunos de los productores gráficos convocamos a generar la otra gráfica. La otra gráfica, o LOG, fue un esfuerzo que logró generar gráfica política abierta y libre de reproducción, basada en la lógica del copyleft o copia de izquierda. Bajo esa misma idea de compartir y cooperar sin mando, el trabajo en talleres, clínicas de stencil e intervención urbana en la Faro Tláhuac, la SPM 68 y otros espacios autónomos se hizo más intensa. A la par del trabajo de compartir los conocimientos, mantuvimos la presencia en espacios oficiales y montamos una exposición en la Galería Autónoma de la ENAP, a la que titulamos Meridiano Sur 99.00.h, que fue uno de los tantos intentos que hemos realizado por recuperar la memoria perdida del movimiento estudiantil del 99 en la ENAP. Ya en el 2006, con el recorrido de la otra campaña, abarcando casi la totalidad del territorio nacional y de la otra gráfica, alcanzando su punto máximo de producción, sucedió el operativo policíaco militar que irrumpió en el pueblo de San Salvador Atenco. La razón fue la venganza por parte de los tres niveles de gobierno: municipal perredista, estatal priista, en ese momento encabezado por Enrique Peña Nieto, actual presidente de México, y el federal panista, ya que el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra logró detener la construcción de un aeropuerto para la Ciudad de México en tierras de cultivo del poblado mexiquense. En ese contexto, la producción de stickers fue enorme. Logramos una colección de calcas en donde la temática de Atenco, los medios libres y la otra campaña estuvieron en muchos espacios autogestivos del país, llevando el mensaje de autonomía que nos compartieron los compas zapatistas. Además de la producción gráfica, en ese mismo espacio de convergencia, se generó una intervención en el espacio público que tuvo como finalidad teñir de rojo el agua de muchas fuentes públicas, simbolizando la sangre derramada por nuestras compañeras y compañeros violados, golpeados y encarcelados en Atenco. A esta acción la nombramos Manifiesto del Agua Roja, o MAR, y logró, en una acción conjunta planeada y cuidada por una decena de colectivos, teñir más de 12 fuentes públicas en el Distrito Federal. Acción que ocupó portadas en prensa nacional, Pero no solo el espacio público estaba en nuestro abanico de posibilidades. Los espacios privados o públicos cerrados, como el Centro Nacional de las Artes, recibieron una descarga de ideología zapatista en uno de sus eventos. La pasarela de moda alternativa dentro del programa televisivo Arte Oficio, que producía la cadena pública de televisión 11 TV, fue el escenario idóneo para que le rindiéramos un homenaje a la comandante Ramona a poco tiempo de su fallecimiento. El 2006 fue un año agitado en la escena política. La otra campaña, convocada en la sexta declaración de la Selva Lacandona y su posterior estancia indefinida por el caso Atenco, hizo que muchos de los adherentes a esta iniciativa nos agrupáramos en torno a los presos políticos y nosotros, los gráficos, realizamos una intervención frente al plantón de Santiaguito en Almoloya de Juárez, Estado de México, solidarizándonos con los compañeros detenidos en Atenco. Aumentando el nivel de tensión en 2007, un estallido popular en contra del fascista Ulises Ruiz, gobernador del estado de Oaxaca, congregó a muchos pobladores del estado en torno a la figura de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, la APO. Como copia exacta de la UNAM y Atenco, la salida de las autoridades a este nuevo conflicto fue la irrupción de la PFP en las calles del centro de ese estado sureño de nuestro país. En el ámbito de creación, la APO tuvo a su brazo gráfico, Azaro, la Asamblea de Artistas Revolucionarias, revolucionarias por Oaxaca, como ahora señaló Ita, fue en ese momento un frente de trabajo gráfico político conformado por muchos colectivos e individuos que logró muy buena aceptación popular, al grado de que eran los propios integrantes de la APO y pobladores de la ciudad los que solidariamente proveían de materiales y espacios para la difusión de sus obras. Sin embargo, el golpe para terminar con la APO y por consecuencia con Azaro fue muy duro y violento, pero el sistema al parecer no contempla que los creadores, y más los reproductores de ideología política, somos necios
muy necios. Con ese ímpetu característico, acordamos una serie de talleres interdisciplinarios de colectivos en Oaxaca en septiembre de 2007. Por azar acudieron colectivos como Sape, Vocal, Coatlicue, Radio Disturbio y Arte Jaguar, entre otros. Y por la otra gráfica, Sublevarte, la SPM 68 y el Sopilotes Negros. Hicimos esto para intercambiar experiencias y saberes y para salir nuevamente a intervenir el espacio público de Oaxaca, reclamando lo que a ellos les pertenecía por derecho. En ese año también se conmemoraron los 10 años de la matanza de Acteal, Chiapas, y como parte de la responsabilidad social que asumimos como productores gráficos, varios integrantes de la Mártires y Sublevarte hicimos una serie de carteles que tenían como objetivo no dejar que se borrara de la memoria colectiva el acto criminal perpetrado por paramilitares priistas en la comunidad del municipio de Chenaló. Para 2008, la dinámica detonada por la otra campaña llegaba a un momento muy importante, la digna rabia. La rabia digna, rabia necesaria, fue nuevamente una iniciativa lanzada por el EZ, a la que acudimos aportando carteles, stickers, esténciles, playeras, botones, etcétera, etcétera, y muchas ganas de coincidir con nuestros compañeros de lucha de muchos años. Durante los 3 años posteriores, ya para no extenderme tanto, el trabajo del grupo, como adherentes a la sexta declaración de la Selva Lacandona, se centró en el acompañamiento de los movimientos sociales y en detonar algunas convergencias gráficas. Termino con esto. ¿Y qué con el Yo Soy 132? En el año 2010, Esther Orozco asume la rectoría de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Tras un único y largo rectorado que duró casi 10 años, el fundador de este proyecto educativo revolucionario, el ingeniero Manuel Pérez Rocha, es obligado por Marcelo Ebrard Casaubon, jefe de gobierno del Distrito Federal en ese entonces, a dejar su cargo. La manera de lograrlo fue ahorcando presupuestalmente a la universidad. Con Esther Orozco llegó a la UACM una visión neoliberal contraria a los principios fundacionales de esta joven institución. Pero la comunidad universitaria, consciente que queremos a nuestra institución, no podíamos permitir que esa visión excelentista y productivista se instalara en la universidad. Así que, como sucede en la mayoría de los movimientos sociales, nos reconocimos. Muchos de los profesores y trabajadores de la UACM vienen de la participación activa en la huelga de la UNAM del 99. Una vez más, se nos presentaba el reto de defender la educación pública, gratuita y popular. Ya con una vasta experiencia a nuestras espaldas, la defensa se tornó intensa. Echamos mano de múltiples recursos políticos, gráficos, audiovisuales, generamos alianzas donde antes, en el 99 para ser concreto, no hubieran existido. En el terreno específico de la gráfica, generamos carteles para marchas por la defensa del proyecto educativo y por el respeto a la decisión de la comunidad. Volantes y el que fue la cereza del pastel, un fanzine al que llamamos En Estado de Coma. Desde el estado de coma hicimos una crítica férrea a la actitud de la exrectora y sus paleros, pero también a la comunidad conformista y neutral que no pretendía salir de ese espacio que le otorgaba su estancia en una universidad pública, gratuita y popular, sin detenerse a pensar qué había pasado antes y cómo se había logrado que esa institución existiera. El estado de coma fue un esfuerzo compartido entre compañeros de La Guillotina, la revista editada por el colectivo del mismo nombre, que durante muchos años se convirtió en una de las pocas publicaciones que fomentaba el pensamiento crítico dentro de los movimientos sociales, y nosotros, Sublevarte. El estado de coma tuvo la particularidad del trabajo desde y con los estudiantes de la universidad, que buscaban la manera de organizarse por la defensa de su escuela. Nosotros fuimos facilitadores de ese proceso organizativo, del cual no veremos los resultados sino hasta dentro de algunos años, cuando sean ellos los que puedan contar su propia historia y compartirla como ahora nosotros lo hacemos con ustedes. Paralelo al proceso de defensa de la UACM, se acercaba la contienda presidencial del año 2012. Este proceso salió de la normalidad del resto de las contiendas anteriores debido a la irrupción de un factor, el Yo Soy 132.
El movimiento inicialmente buscaba la democratización de los medios de comunicación, la creación de un tercer debate entre los candidatos presidenciales y el rechazo a la imposición mediática de Enrique Peña Nieto como candidato del PRI en las elecciones presidenciales del 2012. Constituido inicialmente por estudiantes de la Universidad Iberoamericana, debido a las demandas y espontaneidad que les caracterizaba, pronto se convirtieron en un movimiento juvenil que consiguió tener eco a nivel nacional e internacional, otorgándole a los sectores estudiantiles la esperanza de transformación sistémica. Sus marchas y manifestaciones fueron multitudinarias y transmitidas en vivo, en tiempo real, y retransmitidas masivamente en redes sociales, dándole soporte a la capacidad revolucionaria de la red de Internet, de la revolución sin manos. Lo que parecía un movimiento juvenil capaz de generar un cambio profundo en la sociedad mexicana, posterior a las elecciones, mostró que no tenía una visión de futuro más allá de las demandas que habían postulado en su origen, relacionados a la institucionalidad y democratización acotadas a la temporalidad del proceso electoral. Para Sublevarte, el fenómeno 132 no tenía mucho futuro, no solo por los factores antes planteados, sino también por una serie de acontecimientos que, para los que hemos luchado por el espacio público como una demanda de derecho a la libertad de expresión, constituyan una anulación de la protesta social, la eliminación de lo público del espacio, la trivialización de las demandas juveniles, la asepsia de la resistencia y la negación de su historia al apostar por la pulcritud ciudadana como estrategia de empatía con los observadores mudos. Como colectivo, hemos apostado por la construcción de redes de trabajo, autónomas y libres, bajo una organización rizomática horizontal. Creemos que debemos tomar los medios y ser los medios. No se puede institucionalizar ni democratizar la revolución. Sublevarte Colectivo, 2 de octubre de 2013. Gracias.